Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en una semana más, listos para analizar otro tema de anatomía y fisiopatología, que en esta ocasión nos toca analizar el sistema circulatorio. Recuerden que ya vimos el sistema hematológico que corresponde a las células y a las funciones que tiene la sangre, pero también analizamos parte del sistema inmunológico. Ahora, nos toca ver, nos toca conocer cuáles son las estructuras por las cuales tiene que pasar la sangre de tal forma que sea distribuida dentro de los tejidos del cuerpo humano y así poder lograr a cabo sus funciones de manera correcta. Para esto vamos a analizar el sistema circulatorio. Acompáñenos a ver este tema. Bien, para empezar, el sistema circulatorio se define como el conjunto de órganos y estructuras por medio de los cuales va a recorrer la sangre todo el organismo. Esto es bien importante. Acuérdense que nosotros tenemos unos conductos dentro del cuerpo humano por los cuales fluye esta sangre. Y además de eso, no solamente de fluir, va a transportar nutrientes, va a transportar oxígeno, va a transportar todos los elementos necesarios para que los órganos puedan realizar sus funciones. Y precisamente uno de los objetivos de este sistema circulatorio es que se pueda llevar a cabo el intercambio de sangre desoxigenada por sangre rica en oxígeno y en nutrientes. Bien, a las estructuras que transportan la sangre se reciben el nombre de vasos sanguíneos y precisamente existen tres tipos de vasos sanguíneos de acuerdo a su calibre, es decir, de acuerdo a su grosor, siendo los más pequeños los capilares, seguidos de las venas y por último las arterias. Es bien importante mencionar que en la mayoría de las representaciones que nosotros conocemos del sistema circulatorio siempre nos van a poner de color azul a las venas y de color rojo a las arterias. ¿Esto por qué? Bueno, está relacionado con el tipo de sangre que transportan, la cual vamos a analizar en unos momentos. En esta presentación estamos analizando la conformación y la constitución de los capilares. Como dijimos, los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y que precisamente se van a encontrar en la unión entre una arteria y una vena. Entonces, en medio de ellos dos se van a encontrar los capilares y es aquí donde ocurre todo el intercambio de nutrientes, de desechos, de oxígeno, de dióxido de carbono, puesto que el capilar entrega a la célula dichos nutrientes y la célula desemboca los desechos que tienen que ser eliminados a través de las diferentes vías que tiene el cuerpo humano y que precisamente algunas de ellas, como el dióxido de carbono, tienen que retornar al sistema respiratorio para que sean expulsadas con cada exhalación. Entonces los capilares juegan un papel muy importante. Como podemos observar nosotros en esta diapositiva, de un lado tenemos a las arterias y de un lado tenemos a las venas. Y la red de conexión de pequeños vasos que están entrelazados entre sí reciben el nombre de capilares, pudiendo tener capilares arteriales y capilares venosos. Y es precisamente aquí donde nosotros observamos los dos tipos de capilares, los capilares arteriales, que son estas pequeñas estructuras que forman una pequeña malla, ¿verdad?, de vasos interconectados, y del otro lado tenemos a los capilares venosos. Prácticamente la diferencia entre un capilar arterial y un capilar venoso precisamente es el tipo de sangre que transporta. De un lado tenemos la sangre que lleva nutrientes y del otro lado tenemos la sangre que ya lleva desechos y que ya lleva dióxido de carbono y que precisamente nosotros más adelante vamos a hablar sobre las estructuras y sobre la conformación tanto de las arterias como de las venas, porque tienen particularidades que las hacen únicas y diferentes dentro de la función del sistema circulatorio. Bien, es así como se lleva a cabo el intercambio de nutrientes entre capilares y precisamente el paso de la sangre de arteria a vena. Vean ustedes, tenemos la interconexión de dos vasos sanguíneos grandes, una arteria y una vena, y que precisamente en la parte de en medio tenemos a los capilares que se van entrelazando. Entre cada uno de los capilares tenemos nosotros a la célula, ¿sí? Observen ustedes, están las células que pueden ser de diferentes tejidos, las cuales reciben los nutrientes y el oxígeno, pero también desechan hacia la circulación venosa aquello que ya no van a utilizar y también que de alguna manera se puede convertir tóxico en el organismo. Y entonces precisamente así es como utilizan lo nuevo, utilizan
lo que verdaderamente es de provecho para el cuerpo humano y por otro lado desechan aquello que ya no tiene ninguna funcionalidad dentro del organismo y por eso la importancia de la red capilar. Bien, hablando de las venas, ahora, cuando nosotros hablamos de las venas, hay que saber también que las venas van a clasificarse por calibres. Tenemos a las venas, que son las más grandes, las vénulas, que son de mediano tamaño, y por último los capilares venosos. Es importante saber que estos van a transportar sangre sin nutrientes y sangre desoxigenada. Cuando nosotros hablamos de sangre desoxigenada, hacemos referencia a dióxido de carbono. Cuando nosotros metemos aire, estamos respirando oxígeno, pero cuando nosotros sacamos aire, estamos liberando dióxido de carbono. Y que precisamente el objetivo de la red venosa es transportar esta sangre deficiente de oxígeno hacia los pulmones para que pueda llevar a cabo un proceso de intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno, el cual recibe el nombre de hematosis. La hematosis es el intercambio de gases que ocurre a nivel del pulmón, en donde precisamente el cuerpo mete oxígeno y libera dióxido de carbono. Es importante mencionar que las venas no se contraen. ¿Qué quiere decir? Las venas no tienen pulso, ¿sí? Las venas son estructuras huecas que sí van a tener algo que se denominan válvulas semilunares y que precisamente ayudan al regreso de la sangre hacia la cavidad del corazón. Precisamente aquí estamos observando la estructura de una vena. Observen ustedes que en su interior vamos a tener unas pequeñas válvulas que reciben el nombre de válvulas sigmoideas y que precisamente estas válvulas permiten darle dirección de flujo de regreso a la sangre. Estas válvulas juegan un papel muy importante porque cuando estas válvulas pierden su capacidad para regresar a la sangre, van a empezar a manifestarse problemas de circulación, como cuáles, bueno, como edema. Edema ya sabemos qué significa, la hinchazón que se produce por la retención de líquidos o bien por el mal flujo sanguíneo. Pero no solamente el edema, también por ejemplo las varices. Y que las varices son éstasis de sangre. ¿Éstasis qué significa? Acumulación de sangre debido a que la válvula ya no tiene la capacidad de regresar con la misma fuerza la sangre que ya va hacia la cavidad del corazón. Por otra parte tenemos a las arterias y que al igual que las venas también se van a clasificar en arterias, las más grandes, arteriolas, las de mediano calibre y capilares arteriales, los más pequeños. Y precisamente aquí es por donde van a correr los nutrientes y el oxígeno. Estos se van a encargar de llevar la sangre desde el corazón hacia todo el organismo, hacia todos los tejidos y, ojo, las arterias sí van a tener pulso. ¿Por qué razón? Bueno, por dos razones. Número uno, la arteria sí tiene la capacidad de contraerse. Y cuando la arteria se contrae, estamos hablando nosotros que hace una vasoconstricción. Es decir, el calibre de la arteria se cierra. Entonces eso se contrae, ¿sí? ¿Qué puede ocasionar la contracción de una arteria? Bueno, puede disminuir el flujo sanguíneo hacia esa parte. Generalmente, por ejemplo, las migrañas son contracciones de los vasos cerebrales y se manifiestan precisamente con cefaleas o dolores de cabeza. Otra característica también en pacientes con hipertensión arterial puede ser que haya una vasoconstricción generalizada de las arterias. Por consiguiente, al aumentar la resistencia, la fuerza con la que se contrae la arteria, el corazón tiene que empujar más fuerte, tiene que bombear la sangre con mayor potencia. Entonces esto se va a ver reflejado en las cifras de presión arterial. Muy importante saber nosotros que ¿por qué la arteria tiene pulso? Porque la arteria es la que vibra o la arteria es la que tiene esa pulsación. No, la arteria tiene pulso porque al momento de que el corazón se contrae, empuja la sangre con cierta fuerza. Entonces, la sangre al viajar dentro de la arteria va chocando con las paredes. Entonces, cuando nosotros sentimos el pulso, lo que sentimos es la vibración que produce la sangre al momento de que choca con las paredes del vaso y nosotros lo estamos interpretando, ¿verdad? Al momento de colocar nuestros dedos en el sitio donde se localiza alguna de las arterias.
Y bien, entonces aquí estamos observando, por ejemplo, una pequeña representación de un corazón real. Vean ustedes cómo se está contrayendo este corazón y precisamente con cada contracción podemos alcanzar nosotros a observar que empuja un poquito de sangre. Claro, es una representación que se va repitiendo, entonces por eso no se ve que la sangre avance. Pero precisamente en esta imagen estamos observando nosotros cómo el flujo sanguíneo va por dentro de la arteria y precisamente al momento de que va chocando con las paredes de la arteria, va a producir lo que nosotros conocemos como pulso. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tiene tanto la vena con la arteria. La arteria sí tiene pulso, la vena no va a tener pulso. Cabe mencionar que la sangre dentro del organismo hace dos recorridos. El primer recorrido es aquel que solamente se va a llevar a cabo entre el corazón y los pulmones y va a recibir el nombre de circulación menor. Mientras que el recorrido que realiza la sangre, donde va a salir del punto de partida, que es el corazón, y va a viajar hacia todos los tejidos y hacia todos los órganos, recibe el nombre de circulación mayor. Y precisamente por eso decimos que la circulación mayor comprende del corazón hacia el resto del cuerpo. Bien, aquí estamos viendo una pequeña representación de lo que nosotros mencionamos como circulación menor y circulación mayor. Por una parte tenemos el corazón y vean ustedes que solamente lo que involucra al corazón y a los pulmones recibe el nombre de circulación menor. Más adelante vamos a ver cuál es este ciclo cardíaco, cómo se compone un ciclo cardíaco y además cómo hace el recorrido de la sangre dentro del corazón para poder llegar hasta la hematosis, que es el intercambio de gases que se va a producir en el pulmón. Y precisamente importante conocer que una vez que la sangre se oxigena, va a volver a regresar al corazón para pasar a la circulación mayor, que es cuando es expulsada del corazón por parte de la arteria aorta y empieza a viajar hacia todos los vasos sanguíneos del resto del cuerpo, con el objetivo de llevar los nutrientes para que el organismo pueda funcionar de manera correcta y adecuada. A continuación, más adelantito vamos a describir a detalle este proceso. Importante saber, importante conocer que el punto de partida del sistema circulatorio es el corazón, puesto que de aquí va a nacer y va a distribuirse toda la sangre, además de que aquí se tiene que llevar a cabo el proceso de purificación de oxigenación. Bueno, ¿cuál es el recorrido que realiza la sangre una vez fuera del corazón? Bueno, para empezar, tiene que ir a los pulmones para poder oxigenarse y una vez que recorre hacia los pulmones, regresa nuevamente al corazón y es expulsada hacia el cerebro, hacia los miembros superiores, hacia el tórax, hacia el abdomen, hacia miembros inferiores y a todos los demás órganos que conforman el cuerpo humano. ¿Y cómo le hace el corazón para poder bombear esta sangre a todo el resto del organismo? Bueno, porque precisamente el corazón trabaja en dos fases, tiene dos formas de realizar ese trabajo. La primera fase nosotros la denominamos fase de contracción y precisamente es cuando el músculo cardíaco hace un esfuerzo, se comprime, se contrae y expulsa la sangre de las cavidades. A esta parte del ciclo cardíaco le llamamos sístole y que precisamente lo menciona aquí. Sístole es el estado de contracción donde se expulsa la sangre del corazón hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo, mientras que el otro ciclo se denomina diástole y la diástole consiste en la relajación del músculo cardíaco y por consiguiente, como se relaja el músculo cardíaco, permite que se vuelva a llenar nuevamente de sangre y produciendo este fenómeno de relajación. Entonces, recapitulando, la sangre proviene de la vena cava superior y de la vena cava inferior que van a llegar a la aurícula derecha. Y precisamente en esta parte, la aurícula derecha va a empujar la sangre hacia el ventrículo derecho pasando por la válvula tricúspide. Y posteriormente, el ventrículo derecho empuja la sangre a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, en donde la sangre aquí todavía llega sin oxígeno. Al momento de que entra al pulmón, se lleva a cabo el intercambio, se libera el dióxido de carbono y se mete oxígeno a la sangre. Y vuelve a regresar, pero ahora regresa a la aurícula izquierda, ya no por las arterias, sino por las venas.
Y entonces una vez que llega aquí a la aurícula izquierda, pasa nuevamente al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y es expulsada por la arteria aorta hacia el resto del cuerpo. Y una vez que sale la arteria aorta, se distribuye hacia las diferentes arterias que van a desembocar en las diferentes regiones corporales, tal y como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, bien, una vez que sale del corazón, va a ser distribuida a lo largo del cuerpo por la arteria aorta y precisamente a través de las ramificaciones que va teniendo esta arteria para dar origen o dar pie a otras estructuras, a otros vasos sanguíneos que van a permitir penetrar todos los tejidos y alcanzar todos los órganos del cuerpo humano para posteriormente regresar por la parte venosa nuevamente al corazón para completar otro ciclo, otro proceso de distribución de sangre. Es importante mencionar que una vez que sale del corazón, la sangre va a viajar por las diferentes ramificaciones, que a continuación vamos a ir describiendo cada una de las que se encuentran por las principales regiones del cuerpo humano. Cabe mencionar que solamente se van a hablar de las arterias primarias, ¿sí? Es decir, las de mayor calibre y que de alguna forma para la rama de enfermería tienen importancia clínica y tienen importancia conocer y manejar. Mientras, por lo tanto, podemos observar que de manera general podemos nombrar a las arterias más grandes del cuerpo humano o de mayor calibre. Tenemos la arteria carótida en el cuello, la arteria humeral en el miembro superior, la arteria aorta, tenemos a la arteria ilíaca en la cadera y la arteria femoral en el miembro inferior, mientras que de las venas tenemos a la vena femoral, a la vena ilíaca, la vena cava superior inferior y la vena yugular. Y precisamente vamos a entrar un poquito más a detalle con los vasos de cada una de las regiones. Una vez que la sangre sale por la arteria aorta, vamos a observar que del lado derecho del cuerpo vamos a tener una ramificación que va a dar origen a lo que denominamos como tronco arterial brachiocefálico, porque una de las ramas se va hacia la cabeza cefálica y la otra se va hacia el brazo braquial, por eso el nombre brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo la ramificación es directa. Tenemos la arteria carótida y tenemos a la arteria subclavia, y que precisamente estas son de puntos de interés por lo siguiente y por eso están remarcadas aquí con un cuadro en rojo. ¿Por qué razón? Porque son sitios donde se puede verificar el pulso del paciente, ¿sí? La arteria carótida o bien la arteria subclavia, que recibe el nombre de subclavia porque se encuentra inmediatamente debajo de la clavícula. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar la continuación de la ramificación de las arterias y precisamente observamos esta conexión que existe, que mencionábamos, que del lado derecho está el tronco arterial brachiocefálico, dándonos la arteria subclavia y la arteria carótida, y del lado contrario, el lado izquierdo, tenemos a la arteria carótida y a la arteria subclavia directa. Bien, bueno, a la primera parte de la arteria aorta, esta pequeña curva que realiza primero de manera hacia arriba, después horizontal y después vertical, se llama callado aórtico. Y precisamente es el sitio donde van a empezar a nacer todas las arterias que se van a ramificar hacia el cuerpo humano, hacia los restos, hacia el resto del cuerpo, hacia los órganos del resto del cuerpo. Y bien, bueno, ahora, precisamente dentro del tórax, estos vasos que están resaltados aquí reciben el nombre de grandes vasos. ¿Por qué razón? Porque son los que llevan mayor cantidad de sangre. Si alguna herida perforante de tórax llega a lastimar alguno de estos vasos que aparecen aquí, muy probablemente el paciente vaya a fallecer si no se cuenta con la atención inmediata para taponar, o mejor dicho, para evitar el sangrado masivo que puede provocar la lesión de uno de estos vasos. Dentro de estos vasos, bueno, encontramos arterias y venas. Dentro de las arterias tenemos la arteria carótida, la arteria subclavia, el callado aórtico, ¿sí? También la arteria pulmonar. Y dentro de las venas tenemos a la vena yugular, que está pegado inmediatamente a la arteria subclavia, pasa por la parte externa del cuello, esta zona de aquí, ¿sí? Y también tenemos a la vena subclavia, a la vena cava superior, vena cava inferior y precisamente a la arteria abdominal, que se me había olvidado mencionarlo, y a la vena pulmonar. Y bueno, una vez que la subclavia sale
mencionamos pasa por debajo de la clavícula, se va a venir hacia la parte del miembro superior y va a llamarse ahora arteria humeral. Esto es bien importante, no hay que confundir las venas con las arterias porque ya lo dijimos. Las venas no llevan pulso, las arterias sí, además de que las venas se encuentran de forma superficial en la piel y son las que nosotros vemos de manera visible. En cambio, las arterias son un poquito más profundas. Entonces, hablando de la circulación arterial, después de que sale la subclavia en esta región de aquí de la clavícula, se va a transformar en algo que conocemos como arteria humeral. Y precisamente conforme va bajando, me va a dar dos, la arteria radial y la arteria cubital. ¿Cómo sé yo cuál está de cada lado? Bueno, del lado del dedo gordo vamos a tener a la radial y del lado del dedo meñique vamos a tener a la cubital. Entonces, radial y cubital. Y precisamente tienen que ver con esta zona de nuestro brazo. Bueno, creo que no se alcanza a ver aquí. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si tenemos nuestro brazo así, quiere decir que de este lado tenemos a la arteria radial y quiere decir que de este lado tenemos a la arteria cubital, para unirse hasta la parte del fondo, hasta la parte de la palma, con el arco palmar superficial y con el arco palmar profundo. Y precisamente en la circulación venosa vamos a tener dos venas muy importantes, la vena cefálica y la vena basílica. Y precisamente en la parte media, una vena que conecta ambas, que se denomina vena mediana del codo. Ojo, esto es muy importante. Estas solamente son algunas de las venas que anatómicamente podemos utilizar nosotros de referencia al momento de realizar algún procedimiento como alguna venopunción o extracción de sangre para algún estudio de laboratorio. Entonces, es por ello que nosotros debemos de conocer su localización. Otro punto importante es que antes de que la arteria humeral se divida en radial y cubital, bueno, aquí es donde nosotros hacemos la palpación del pulso al momento de tomar la presión arterial. Por eso es importante que nosotros sepamos su localización. Además de que, precisamente, esto me permite saber dónde colocar la campana de mi estetoscopio y dejar el espacio suficiente para que pueda colocar mi brazalete, ¿verdad? Es importante saber que el brazalete no debe de tapar la campana del estetoscopio porque si no me puede dar una cifra de tensión arterial errónea o incorrecta. También podemos checar el pulso del paciente tanto en la arteria cubital como en la arteria radial. Inclusive, en el caso de niños muy pequeños, se puede hacer en la zona de la arteria axilar. Bien, es importante mencionar que la arteria aorta va cambiando de nombre de acuerdo a la región por la cual va pasando o por la que va atravesando. Por ejemplo, la primera porción se denomina callado aórtico, pero una vez que termina este callado aórtico, la arteria cambia de nombre a arteria torácica, arteria aorta torácica. Y precisamente una vez que sale del tórax y que atraviesa el diafragma, se va a llamar ahora arteria aorta abdominal. Es importante mencionar que esta aorta abdominal me va a dar ramas para los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, como por ejemplo las arterias renales para los riñones, las arterias mesentéricas para los intestinos, la arteria hepática, la arteria esplénica y además de que va a bifurcarse quiere decir que se va a separar en dos, se separa una hacia el lado izquierdo para formar la arteria ilíaca que va a bajar hacia el miembro inferior y va a dar ramas hacia los órganos genitales y la otra arteria, que es la arteria ilíaca derecha, que se va hacia el miembro pélvico contrario. Y precisamente sus venas acompañando también a cada una de estas arterias. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos la vena recibe el mismo nombre que la arteria, salvo excepción de algunas venas diferentes. Por ejemplo, la vena cava inferior, que no se llama vena aorta, se llama vena cava inferior y que precisamente rompen esta generalidad, pero por lo regular la vena siempre recibe el mismo nombre que la arteria. Y bien, bueno, una vez que la arteria ilíaca se divide y baja para acá y que atraviesa parte del anillo o del ligamento inguinal, bueno, va a denominarse arteria femoral y va a estar precisamente pegada al fémur junto con su vena y esto es lo que va a dar origen a la región que nosotros conocemos como muslo o que es el fémur.
¿sí? Y precisamente más abajo se va a sufrir una pequeña bifurcación, una pequeña división, que una parte se viene hacia la parte delantera y otra parte se va hacia la parte posterior. La parte delantera se va a denominar arteria tibial anterior y la posterior se va a llamar arteria tibial posterior. Es importante mencionar que esta arteria femoral cambia de nombre a nivel donde está la rodilla y también va a cambiar de nombre en la parte del arco del dorso del pie, ¿sí? Esta arteria, la femoral, también permite checar el pulso del paciente junto con la arteria poplitea. Y poplitea es el hueco que se encuentra detrás de la rodilla y precisamente por eso se le llama hueco popliteo, arteria poplitea. Y también, por último, el dorso del pie, donde se une precisamente el tobillo con la flexión que permite el movimiento del pie. Ahí se localiza la arteria pedia y ahí también podemos hacer chequeo de el pulso del paciente. Bueno, hasta aquí estamos hablando solamente de las principales estructuras que acompañan o que permiten el recorrido de la sangre en todo el cuerpo humano. Más adelante en la próxima sesión vamos a hablar sobre algunas de las enfermedades relacionadas con la cuestión hematológica y también con defectos o patologías del sistema circulatorio. Nos vemos la próxima clase. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.